Saludos a todos, bienvenidos, gracias por apoyar el canal y los videos. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy lamentable en la historia de El Salvador, épocas extremadamente oscuras, de terror, sin exagerar, por supuesto a manos de las pandillas, pero han quedado como una huella imborrable de lo que absolutamente nadie quiere volver a vivir, ni en un presente y mucho menos en un futuro. Y todo esto se documenta para saber de dónde ha salido este país y el rumbo hacia el que está apuntando. San Salvador, el incendio del microbús de la Ruta 47 en Mexicanos ocurrió el 20 de junio del 2010. Al interior se dice que se transportaban aproximadamente 25 o más personas, de las cuales fallecieron 14 y muchos otros resultaron heridos. Fue un acto horrible que le dio la vuelta al mundo en los titulares y dejaba en evidencia un reflejo crudo de la situación que vivía en el país, un estado fallido totalmente. Mauricio Funes ascendió como el primer presidente del FMLN en el año 2009, pero no era un militante histórico de este partido, sino un periodista que fue candidato externo. Su gobierno prometía un enfoque más humano, progresista, con programas sociales. Sin embargo, la inseguridad y el crimen organizado eran problemas crecientes, desbordantes y difíciles de contener o de maniobrar. Y no se quería utilizar el tema de la supuesta mano dura que antecedían con Flores y Saca, ya que este tema estaba totalmente desgastado y por ello se había confiado el poder a este partido rojo, porque los anteriores con ese discurso y con esos shows no habían convencido. El país estaba sumido en una ola de violencia extrema. El promedio de homicidios por día ya superaba los 13. Las pandillas controlaban grandes zonas urbanas y ya estaban también en dominio de todo el país. Las unidades del transporte público eran de los sectores más golpeados, eran obligados a pagar renta, extorsión y atacados si se negaban. Hubo muchas víctimas fatales en esta situación. Eran alrededor de las 7:30 p.m. en la colonia Jardín del municipio de Mexicanos. El microbús fue interceptado por los mareros, que estaban armados obviamente. Los atacantes obligaron a que el conductor se desviara con la unidad hacia una zona solitaria de dicha colonia. Una vez ahí, dispararon contra el vehículo y pues ya iban preparados con esto porque tenían un recipiente con gasolina y por supuesto procedieron a utilizarla. Inmediatamente le prendieron fuego mientras los pasajeros aún estaban adentro. Incluso los pandilleros aún en ese medio acto continuaban disparando. Esto provocó la inacción de las personas que absolutamente no sabían cómo reaccionar ante esta situación, porque obviamente era algo, además de sorpresivo, una cuestión inaudita lo que se estaba viviendo. No duró mucho tiempo, prácticamente algunos minutos, tras los cuales los responsables lógicamente se dieron fuga del lugar. Previamente a todo esto, un pandillero de la 18, conocido como Crayola, había sido asesinado en una balacera ahí en Mexicanos. Sus compañeros escucharon que los responsables supuestamente habían huido en un microbús de la Ruta 47 hacia una de las colonias distintas, pero lideradas por la pandilla rival. Estos interpretaron una supuesta colaboración de alguien en esa ruta de microbuses. Entonces, su venganza apuntó, por lo tanto, a esa ruta de transporte. Era la manera de dejar claro a los rivales que el crimen no quedaría impune de su compañero, aunque los pasajeros acabarían siendo las víctimas, quienes no tenían absolutamente nada que ver en ese pleito ni con las pandillas. Al día siguiente, los mareros de esta pandilla controlada en Mexicanos, mareros de la 18, dispararon contra un microbús que venía cruzando una de las colonias rivales y en esto hubo una víctima de una niña y un conductor. Aunque este ataque posteriormente se dijo que había sido con el objetivo de distraer la atención de la policía de lo que minutos después se convertiría en el verdadero atentado que incluía el incendio de la unidad. Este caso ocurrió el mismo día. En horas muy cercanas se estableció como culpable a Carlos Alberto Avedaño Dubón y este fue condenado a 80 años de prisión tras demostrarse la participación en esto. Este mismo marero, al ser condenado, dijo que el ataque en efecto estuvo motivado por la venganza en contra de la ruta de buses a la cual la pandilla señalaba de ser colaboradores de la MS y se ensañaron con gente que no tenía nada que ver. Ninguna de las personas víctimas del microbús eran pandilleros, ni estaban vinculadas a estructuras criminales. Solamente, como todos los días, viajaban en la ruta como de costumbre, que cubre ese trayecto muy popular para gente que trabajaba, estudiantes, personas que regresaban a casa después de sus actividades diarias. Incluso algunas, por ser ese día domingo, regresaban de asistir a una iglesia. Las edades de las víctimas variaban entre jóvenes y adultos. El hecho fue tan devastador que en algunos de los casos fue necesaria la prueba de ADN
para determinar la identidad y los vínculos con los familiares. La policía rápidamente llegó al lugar al recibir los reportes del incendio. Los agentes todavía encontraron al microbús envuelto en llamas y, lógicamente, a auxiliar a las personas que todavía podía rescatárseles. Se inició un operativo de búsqueda para capturar a los responsables, desplegando patrullas en las colonias aledañas y rutas de escape. Se ordenó la investigación de los móviles y vínculos con ambas pandillas. La fiscalía se movilizó para levantar evidencia y tomar declaraciones de sobrevivientes y testigos. En las horas y días siguientes, debido a la gravedad del ataque que conmocionó al país y a nivel internacional, se establecieron medidas extraordinarias de seguridad en el transporte público. María Jesús Orellana, vendedora por cuenta propia, había abordado ese microbús para regresar a su hogar, pero nunca llegó. Su hija, Isamar, sobrevivió y ha compartido testimonios, pero algo de lo más aborrecible e imperdonable fue con Hazel Melanie Gómez, de 18 meses de edad, y su padre Elías Antonio Gómez. Una tragedia indescriptible y conmovedora. También Marlene Lisset Urbina Jiménez, de 11 años, y su hermana de 7 años, que son de los nombres que se encontraron y de las personas que se identificó en esta tragedia. Mauricio Funes era presidente y, lógico, condenó el hecho y expresó que estas acciones eran una fuerte señal que las pandillas se estaban convirtiendo en estructuras más organizadas. Pero ya lo eran, por supuesto. De inmediato se ordenó el despliegue masivo de la PNC y la Fuerza Armada en todas las rutas principales aledañas. Se incrementaron los patrullajes en zonas de alto riesgo y se colocaron retenes estratégicos. Funes pidió públicamente que se aplicaran leyes especiales y se crearan muchas otras reformas para hacer condenas más duras en contra de las maras. Dijo que el ataque pretendía infundir un miedo generalizado, por lo cual merecía el más alto grado de repudio y castigo legal. Anunció más presencia de policías y soldados en las calles, prácticamente en las rutas de buses. Aseguró que el Estado pondría todos los recursos para capturar a los autores materiales e intelectuales de este hecho. A la misma vez, Funes ofreció acompañamiento a las familias de las víctimas. Dijo que otorgaría una compensación económica de $2,000 por cada familia afectada, aunque pasados los meses, años, dicha ayuda jamás llegó. Cuando la gente preguntó por la ayuda ofrecida, las autoridades dijeron que si les daban ese dinero iban a ser víctimas de extorsión y por eso no. Entonces, por supuesto, a nadie le pagaron. La promesa quedó en eso, solamente en una esperanza. Pero posteriormente dijeron que si quería la gente una vivienda al crédito podían darles la prima, pero de esto tampoco pudo haber pruebas que de verdad le ayudaran a la gente. Es decir, quedaron en abandono. Hasta el año 2016 se logró la condena a 410 años de un marero por participar en este ataque al microbús, Carlos Osvaldo Alvarado, que era uno de los que estaba más involucrado en todo el actuar de la mara. En el 2013, otro pandillero identificado como Gustavo Ernesto López fue condenado a 66 años de cárcel por los mismos delitos, acusado de ser el autor intelectual de todo esto. Según fuentes judiciales, eran 7 los mareros que habían participado y habían cometido el siniestro. 5 de ellos ya estaban en prisión por otros delitos. Lógicamente, al ser pandilleros, siempre se vieron involucrados en otras situaciones que siempre los llevaron a la cárcel. El poder de las maras sobrepasó al de la PNC. El gobierno de Funes solo supo responder con reformas legales que no llegaron a buen término. Y aunque hubo varias amenazas de paro decretadas a las pandillas, las de mitad del año 2010 en adelante fueron más agresivas, ya que las maras rechazaron todas las reformas legales en su contra. Uno de los ejemplos más graves fue en septiembre del año 2010. El Salvador vivió una crisis total de seguridad sin precedentes, cuando las pandillas, tanto la MS como la 18, impusieron un paro de transporte de 72 horas en protesta en contra de todas las leyes antimaras. Lo decretaron para comenzar un día lunes y se vio duramente afectada el área metropolitana de San Salvador, incluyendo municipios aledaños y grandes como Soyapango, Ilopango y Apopa. Las maras distribuyeron sus advertencias con hojas volantes a los comercios, a los transportistas, ya que no era solamente de buses. Incluso advertían a los comerciantes que también ellos debían paralizar sus labores. Aunque solo el primer día se vio un efecto claro, a los 2 días siguientes lentamente todo volvió a la normalidad, pero esto demostró que las maras tenían de rodillas al gobierno y a las autoridades.
Ante tales amenazas, se desplegaron a 2.000 efectivos militares y 3.500 policías para garantizar la seguridad, muchos de ellos en zonas de transporte y dentro de las mismas unidades. Estos fueron los inicios de la sincronización de ambas maras en contra del país y las autoridades para doblegarlos por completo. En este paro se estima que entre el 60 y hasta el 80% de unidades del transporte público acataron, suspendieron los viajes, las labores no salieron. Y se estima que en las zonas más céntricas aproximadamente el 70% de los comercios en las zonas afectadas cerraron o cerraron temprano por el miedo que estaba en el ambiente. Y no era broma. Esos días, mientras estaba vigente el paro, se registraron 3 ataques a unidades de transporte público. Funes calificó el paro como una medida desesperada de las pandillas y reiteró que no cedería a sus presiones, pero el más desesperado, por supuesto, que era el gobierno de ese momento. El país paralizado por las pandillas, con un miedo que se respiraba en el aire, Mauricio Funes tenía que dar la cara, ya que las maras varios días antes habían enviado el mensaje y eran muy peligrosos. Entonces Funes, desde el primer día, tenía programada una conferencia de prensa para abordar la crisis de seguridad derivada de los paros. Sin embargo, la conferencia fue cancelada en el último momento, aunque no se especificó públicamente las razones de la cancelación. Se especuló que la decisión fue tomada debido a la falta de estrategia, que no sabían cómo iban a reaccionar, cómo iban a responder, más allá de los despliegues que ya se veían. Es decir, estaban contra las cuerdas, era un estado fallido, ya que la gente esperaba un plan de parte de la presidencia, algo contundente, y Funes mejor canceló la conferencia de ese día. Un pandillero de nombre Dani Balmore Romero, a quien las 3 pandillas nombraron como vocero delincuente, leyó días después del paro que habían decretado un comunicado que indicaba que la medida había sido tomada porque estaban en contra de todas las leyes que se estaban queriendo reformar. Fue hasta el año 2012 que las pandillas le dieron una segunda oportunidad al gobierno de Funes, pero tenían demandas: reducir el 10% las condenas a las maras, otorgarles más tiempo libre fuera de las celdas y traslados a penales de menos rigurosidad, ya no en Zacatrás como se conoce popularmente, sino a otros centros penitenciarios donde estuvieran mucho más cómodos. La Fiscalía plasmó un informe en el que algunas demandas sí las cumplió el Ejecutivo, el gobierno de Funes, en ese año, sin detallar tampoco cuáles tendrían que haber superado o cambiado. En el 2013 la tregua de pandillas se concretó y ambas estructuras se comprometieron a bajar los niveles de intensidad de ataques que tenían en las calles, pero el Estado debía entregar una serie de condiciones y privilegios. El incendio del microbús en Mexicanos en el año 2010 no fue solo un acto brutal de violencia, sino el emblemático punto de quiebre donde las pandillas pasaron de ser meros actores de las calles a dictadores de movilidad y de la vida cotidiana en El Salvador. Se erigieron al nivel de gobernantes de este país. Bajo la presión insoportable de estos grupos, el gobierno de Mauricio Funes optó por la controvertida tregua, una estrategia ingenua, bastante peligrosa, que terminó legitimando más a las pandillas, fortaleciéndolas en lugar de debilitarlas. Lejos de pacificar el país, que dio esa falsa apariencia, esta tregua fue un combustible para la espiral de inseguridad que condenó a millones a vivir entre el miedo y el desamparo en los siguientes 5 años. Estos hechos marcaron de forma imborrable la memoria de nuestro país, incluso para el año 2025, donde el país ha logrado superar con creces todas esas sombras. Es un ejercicio indispensable de memoria, de aprendizaje. No se trata solo de revivir un dolor, sino de entender cómo las decisiones erráticas y no tomar las medidas audaces permitieron que el crimen se enraizara profundamente, retrasando décadas de justicia y la paz. Actualmente El Salvador disfruta de una paz muy renovada, un logro que brilla con fuerza propia frente a la oscuridad de aquellos años que se vivió con mucho horror, que marcaron una época de miedo y dolor. Y ese es un recuento, un contexto mucho más amplio de el por qué consecuencias tuvo todo esto de los ataques de las maras. Independientemente de la conclusión que cada quien tenga, porque hay un grupo muy minoritario que quiere retomar todo esto y traerlo a los gobiernos del 2025, pero la mayoría de la población sabe todo lo que se ha vivido y el cambio radical que se puede tener en paralelo y sacar muchas reseñas positivas de todo lo que este sufrido país ha dejado atrás, que no quiere volver y primero Dios, pues nunca volverá a todas esas situaciones muy lamentables. Gracias por apoyar, deje su comentario, sus conclusiones finales y nos vemos hasta la próxima.